Argentina, buenas tardes para Juan. Hoy estamos en el taller de Juan Guger en París. Juan, me gustaría que nos cuentes un poco tu recorrido, cómo empezaste en la Universidad de Córdoba, después tu pasada por Ditela, muchas residencias y acá instalado en París. Sí, es un largo camino que de vez en cuando rebobino un poco para recordar. Sí, yo comencé estudiando pintura, en realidad en la Universidad Nacional de Córdoba, que fueron unos años muy lindos. Y después de eso en realidad me parece que fue justo un momento del mundo del arte en el que empezó a explotar el tema de las residencias, que es un tema que ahora justo está cambiando, está empezando a reducirse un poco más, pero en ese momento, si bien ya existían residencias desde los 60, como la Cité acá que existe desde los 60, no era una cosa tan global o tan conocida. Incluso yo recuerdo cuando estaba estudiando nadie hablaba de residencias, sino que fue algo que paulatinamente fue creciendo justo en el momento en el que yo terminaba de estudiar Bellas Artes. Y bueno, en realidad todo comenzó con Rodrigo Alonso. Me invitó a hacer una muestra en Buenos Aires. Yo ya estaba haciendo algunas muestras, había participado de un concurso de Itaú en 2009. Y ahí lo conocí a Rodrigo, que me invitó a hacer una muestra. Y a él lo pusieron de jurado para una residencia en Montevideo, en el Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo. Y en realidad lo que le habían solicitado que invite a artistas jóvenes para empezar con esa residencia en Uruguay. Y él me lo propuso y yo dije sí, y fue mi primera residencia. Y después de eso comencé a aplicar y fue todo como una... Vos siempre decís, por lo que estuve leyendo, que cuando vos vas a un lugar a hacer un trabajo te gusta vivirlo, habitarlo y después desarrollar lo que vas a hacer en el espacio y con qué materiales. ¿Cómo es ese recorrido que haces? Sí, eso también fue algo que se dio de esa manera muy naturalmente. No me parecía a mí muy natural ir con mis lienzos a pintar en todos lados, sino que empecé a trabajar con lo que los espacios me ofrecían. Y también fue un poco un tema de mis estudios, en el último año de mi carrera sobre todo, en el que yo me acerqué mucho a ciertos artistas de la crítica institucional o artistas que trabajaban como analizando las situaciones en las que el arte ocurría, como las realidades de los museos, de las galerías, y un poco creo que eso se fue involucrando en mi trabajo de una manera mucho más general, ¿no? Como de alguna manera trabajar con materiales que me daba la ciudad o trabajar con materiales que me daba un contexto determinado era y reordenar esos materiales, cambiar la forma en que esos materiales se comportaban, de alguna manera me ayudaban a repensar esos lugares, esos sitios, esos contextos, esos estadios de desarrollo humano en las diferentes ciudades. Me llevó también un poco a entender toda esta situación global, ¿no? Cómo un país se relaciona con otro, qué significa estar en Sudamérica, en Norteamérica o en Europa, cómo circulan los materiales, los bienes entre diferentes lugares. Creo que un poco mi propia circulación me permitió entender cosas que se fueron incorporando en mi trabajo. Cuando decís la circulación me hace acordar al trabajo que hiciste en Giverny, en el Museo de Monet, que también era una residencia, ¿no? Que utilizaste todas las botellas que llevaban los turistas, ¿no? De distintos... Sí, de hecho fue, en alguna medida fue un poco premonitorio o algo por el estilo de lo que pasó muy poquito después, ¿no? Porque, bueno, lo que me pasó en Giverny cuando llegué, un poco mi método consiste primero en ver qué me ofrece esa situación en la que estoy. Y Giverny es una ciudad un pueblito muy particular. En realidad ahí es donde vivió sus últimos años Monet y donde desarrolló sus jardines, que hoy es un museo. Y
y es un lugar como muy turístico, pero muy pequeño, no hay mucha gente que vive ahí. Entonces lo que me pasaba a mí, viviendo en ese lugar, era que contemplaba toda una serie de eventos, que era que desde el primer tren a la mañana hasta el último a las 6 de la tarde se llenaba de turistas, con una violencia un poco depredatoria, como en grandes cantidades, y después quedaba el silencio total. Entonces lo que empecé a hacer es utilizar botellas, solamente de una manera muy experimental y muy naif, si se quiere. Empecé a hacer como algunos moldes con estas botellas, de a poco lo fui complejizando, pero empecé a entender que había muchas botellas distintas y botellas que venían de diversas partes del mundo, botellas que no se comercializan en Francia, y eso me sorprendió mucho, o sea, ese contacto físico entre diferentes países que se daba a través de estos materiales, ¿no? Y que un poco después estalló toda la pandemia y como para todo el mundo fue algo súper evidente que estábamos conectados materialmente, que todo el globo estaba conectado de una manera física que por ahí no era tan evidente antes, ¿no? Y después tu manera de intervenir esas botellas y dejarlas nuevamente en el espacio para que hagan su propio camino y queden desparramadas. Sí, un poco eso era un juego con una idea que existe de instalación, de escultura y de instalación permanente en los espacios. Como en el Museo Monet no era posible hacer una instalación permanente, pero sí fue posible hacerlo de esta manera que encontré, ¿no? Como una especie de escultura viviente que está, en realidad, todos estos pequeños objetos que muchas veces... Porque vos tomaste la forma de cada botella con cemento, sí, y después las desparramaste en los caminos, ¿no? Sí. Los caminos de Giverny, por si no conocen, en Normandía está como muy extendido el uso de piedras, que son piedras de montaña, que están como despedazadas, y se hacen estos caminos, ¿no? Por donde la gente camina y que también ofrecen como una especie de experiencia sonora, ¿no? A esos paisajes, a esos jardines que en realidad son súper artificiales, ¿no? Y bueno, mi idea, cuando yo estaba ahí caminando en esos senderos, descubrí que en medio de esas piedras se escondían montones de objetos, que en realidad son objetos que se le caen a la gente y que se pierden, ¿no? Y que se van mezclando entre las piedras, sí, como encendedores, tapitas de virome, lo que se te ocurra pequeño que se pueda caer, ¿no? en un sendero. Y bueno, y ahí se me ocurre esta idea de hacer como una instalación permanente de objetos que estén perdidos en esos caminos y que van a estar circulando por años en esos jardines, y que también se van a degradar, se van a despedazar, se van a transformar en piedritas de alguna manera, pero van a estar ahí, ¿no? Van a permanecer físicamente. Y tu trabajo, vos siempre decís que te gusta instalarte, recorrer el espacio. Cuando hicieron la exposición en el Moderno con Alejandra Aguado, Adentro no hay más que una morada, fue un trayecto distinto, tu relación con el curador, no estando presentes, y fue un trabajo que fue cambiando y fue evolucionando en épocas de pandemia. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso muy largo, que no esperábamos que fuera tan largo. Cuando empezó, yo en realidad estaba en la Argentina, y en realidad la primera idea fue hacer un proyecto físico. Yo el año anterior a que empezáramos a trabajar en esta muestra, había quedado seleccionado en el premio Ascuy, que es algo que organiza el Moderno también, y había quedado entre los 5 o 6 proyectos seleccionados, que después ganaba uno para fabricar esa pieza, digamos, y nos quedamos con muchas ganas de hacerlo. Entonces la idea en un primer momento era hacer esas piezas en el Moderno, que eran una especie de piedras gigantescas que yo voy haciendo capa por capa. Pero son ¿cómo se llaman? ¿Las piedras de Rumania? Sí, las Trovants. Las Trovants. Que bueno, ese proyecto comenzó por unas piedras que existen en Rumania. Se suponía que iba a ser una residencia ahí, que también se canceló después por la pandemia. Y son unas piedras que crecen
no por acumulación, sino desde el centro. Entonces tienen como un estatus muy ambiguo, son consideradas como formas de vida inorgánicas. Y este estatus tan singular me interesaba para hacer unas piezas, y estas son unas piezas que en realidad van creciendo, yo las voy haciendo crecer, pero son unas piezas que nunca se detienen, ¿no? Que están como en un permanente movimiento. Y nuestra idea era hacer esas piezas en el Moderno. Después no fue posible, yo volví a París y ya no podía volver a Argentina, estaba como muy bloqueado el tema de los viajes, estaba muy difícil, y terminamos trabajando con video. Yo trabajé un poco filmando en Córdoba primero cuando estaba en Argentina, después filmé otro poco acá, y armamos como una película que trataba un poco esos mismos temas que estaban condensados en el proyecto de Astroband, que son el tiempo, el detenimiento del tiempo, el espacio de la contemplación, en oposición como al tiempo del trabajo, de la producción, ¿no? Y también hacías un juego con el video, que el movimiento lo daba el video cuando se entrecortaba. Sí, es la primera vez que me pongo a trabajar con video como medio. Sí había hecho hace muchos años atrás algunas performances o por ahí acciones o gestos que quedaban grabados en video, pero no era el video el soporte, ¿no? El video no era el medio en el que yo estaba trabajando. Y acá sí, para este trabajo sí estuve trabajando yo en la edición, o sea que fue como, los videos son un poco como pinturas, en los que yo iba editando el color, iba tomando decisiones muy sutiles sobre cada escena, y jugué mucho con eso también, con la temporalidad del video, con romper esa temporalidad y con filmar cosas que están fijas, ¿no? Que parece que fuera absurdo, pero al mismo tiempo no. Hay una textura del video que sigue apareciendo, hay un movimiento aunque sea muy leve, y mi idea era un poco capturar esas sutilezas en el trabajo. Y ahora justamente está la Microferia de Rosario, y ayer estuve en la Galería Julio con Connie Piaggio, y que están haciendo un convenio con la Galería Sputnik, y vos estás exponiendo en Rosario. ¿Qué es lo que estás exponiendo ahora en Rosario para los que están en Rosario y te pueden ir a ver tu obra? En Rosario estoy exponiendo unas piezas que comencé a hacer en 2017 en Bogotá, cuando estaba haciendo mi residencia en Bogotá. Y son unas piezas de concreto, pero en las que el concreto se comporta de una manera radicalmente distinta que el comportamiento estándar del material. Las fabriqué utilizando cajas de cartón comunes, pero tratando de trasladar ciertas características de un material al otro. O sea, son cajas de concreto que son flexibles, que son delgadas, que son fáciles de transportar. Acá atrás tenemos algunas después para ver. Sí. Después podemos recorrer un poco el estudio, te muestro algunas de esas piezas para que se entienda mejor. Igual las pueden ver en Rosario también, los que estén en Rosario. Y bueno, sí, la Feria de Rosario este año se hace de una manera muy peculiar, que se llama Nuevas Amistades, me parece, el nombre o el tema que le dieron a la feria, y una galería invita a otra a participar. Hicimos esta conexión entre París y Buenos Aires con Sputnik, con Sylvie, que es una francesa que está viviendo en Buenos Aires, y con Julio, que son unas argentinas que están viviendo en París, y que ambas tienen sus espacios de arte. Entonces era como una confluencia ahí perfecta para generar este tipo de conexiones, ¿no? Que espero en un futuro vamos a hacer algo también con Sputnik acá. Y sí, está siendo una buena experiencia, la verdad. Y Juan, ¿por qué no nos contás un poco de este espacio en donde estamos? Porque por ahí escuchan un poco de música, y está bueno que cuentes, porque es un espacio muy interesante donde hay muchos talleres de artistas, y también esa convivencia y la relación con los otros artistas, ¿cómo te afecta a vos en tu proceso? Sí, estamos en Le Consulat Voltaire, que es como una gigante usina que está en el centro de París, en Voltaire.
Y, y sí, acá confluyen muchos artistas, en realidad es un espacio que tiene cierto prestigio institucional y que abre unas convocatorias cada año para residencias de 6 meses en taller. En realidad a mí me renovaron para estar un año, pero voy a estar hasta el mes que viene porque me mudo a otro taller en la Villa Belleville, que es otro lugar con residencias para artistas aquí en París. Y sí, y un poco la idea es esa, ¿no? Casi siempre lo que hay en mi taller son experimentos. No soy un artista muy de trabajar en piezas en el taller, sino que más bien estoy con proyectos y las piezas las suelo hacer en las instancias de exhibición sobre todo, ¿no? O a veces cuando se me presenta una situación en la que yo pienso que puedo generar un gesto, algo radical, algo distinto, algo que permita redefinir la forma en que pensamos determinada situación. Y acá, nada, este objeto de alguna manera lo puse apenas llegué, es lo primero que hice cuando llegué al taller, y de alguna manera yo sabía que iba a definir mi espacio y la forma en la que yo iba a trabajar en este taller, pero lo hice de manera bastante aleatoria. En realidad es una especie de muro, pero es un objeto que es autónomo en realidad, porque no está unido a la arquitectura ni abajo ni arriba, solamente está enganchado en el espacio, ¿no? Está como trabado en el espacio. Y bueno, eso fue lo que pasó. Cuando llegué vi la arquitectura y dije, acá podría ir un objeto de estas características acá. Lo fabriqué. Y también usas muchos objetos del uso cotidiano. Sí. Vos trabajás con los hábitos y las presunciones de lo habitual en el inconsciente. ¿Cómo es ese trabajo? Sí, en realidad trabajo con lo que me viene dado mucho. Esto de levantar objetos fue una práctica que empecé cuando empecé a hacer residencias. En realidad se dio esta situación en la que yo, estando en un lugar nuevo, de repente algo súper banal para alguien que vive en ese lugar es un objeto que para mí es distinto, como, no sé, llegas por primera vez a Alemania y ves una latita de Coca-Cola en alemán y es algo que es distinto, ¿no? Es un objeto que tiene como una novedad para vos. Y empecé a recolectarlos de esa manera y de repente me di cuenta que empecé a usarlos en las piezas y era una manera de reivindicar también esos objetos que por ahí uno fácilmente desprecia, de darles como un nuevo valor y también de alguna manera señalar que el valor o la falta de valor que tiene un objeto es algo que viene dado convencionalmente, ¿no? Y que que es totalmente relativo, que una latita no valga nada y que por ahí otro objeto sea precioso. Y señalar esa convención me parece que era parte de este trabajo, se volvió parte de este trabajo y es un pensamiento que se fue desarrollando a medida que yo seguía haciendo estos trabajos, ¿no? Esta serie de decks que empecé a hacer hace como 10 años atrás y que van complejizando, ¿no? La situación, complejizando tanto en su relación con los espacios arquitectónicos, con las situaciones institucionales, con el mundo de consumo. De repente un deck que hice hace 10 años, los objetos de alguna manera son un poco antiguos, ¿entendés? Es muy rápido como cambia todo y como los objetos pueden ser reevaluados cada vez. Antes de recorrer un poco tu taller, me gustaría contarle también para los artistas, los que están en Argentina y están viendo las posibilidades de irse afuera, cómo es el recorrido, cómo llegás a una residencia. Seguramente después una te lleva a otra, pero ¿cómo es ese primer paso? El primer paso, bueno, en mi caso, la verdad que una cosa muy importante por ahí fue empezar a aprender otra lengua, como encontrar mis palabras en inglés, por ejemplo, para hablar de mi trabajo. En cierta manera, al principio sentí que empobrecía un poco mi trabajo porque yo ya tenía como un lenguaje muy articulado en mi idioma y un pensamiento muy desarrollado en mi idioma y ya tenía un hábito de escritura en mi idioma. Entonces fue muy difícil, sentí que mi trabajo se volvía un poco más tonto de alguna manera porque se iban reduciendo mis posibilidades
de complejizar conceptualmente por un idioma que yo no conocía tanto. Creo que eso fue importante una vez que yo empecé a desarrollar mi lenguaje para poder comunicar. Y después es tener buenos proyectos, confiar en las ideas, tener ideas y creer mucho en esas ideas y poder convencer a otro de que esa idea vale la pena que exista, porque básicamente en las residencias lo que te piden son proyectos. Vos propones un proyecto que aún no existe para hacer en esa residencia. Y bueno, básicamente fue eso. Ahora terminé quedándome en París por esta situación de la pandemia. En realidad ya hacía mucho tiempo que estaba haciendo cosas en París. Estuve un año en la Cité des Arts y después salió lo de Giverny y estuve conocí a las chicas de Julio, comencé a conocer gente acá y de alguna manera fui sintiendo afinidades con la ciudad. Afinidades que tengo también en Buenos Aires, por ejemplo. Me encantaría vivir en Buenos Aires también, sí. como una de mis ciudades preferidas en el mundo. Y lo que me pasó acá es que me fui quedando, ¿no? Y ahora hacer residencias es un poco difícil. Es como, aún ahora que la situación está más calma, está siendo un poco difícil, pero en algún momento volveré a hacer, no sé si tantas como antes, porque la verdad que ahora disfruto también de estar quieto en un lugar. Sí. Pero es una experiencia muy, muy enriquecedora y que se anima, porque no es para cualquiera tampoco, Claro. ¿no? Que se anima a estar en movimiento o que le atrae esa idea. Es cuestión de ponerse. Si te parece, Juan, Sí, te desarmo y recorremos Dale. un poco, así podemos mostrar de qué se trata tu taller. Sí, y vemos si alguien quiere hacer preguntas, ahora sí podemos. Dale. Bueno, acá esta plataforma es algo como de nuevas experiencias que estoy haciendo. La verdad que el estudio es un espacio muy experimental para mí, en el que hago cosas que por ahí todavía no están muy definidas o... Nada, es esto de reunir materiales, reunir objetos, un poco intuitivo, para que luego puede llegar a terminar en algo o no, ¿no? Son como trabajos en proceso. Después, esta es una de las cajas. Esta caja también en La Plata habías hecho una instalación. Sí, hice una instalación en La Plata. Con esta también quedé en el premio Kenneth Kemble de San Isidro. En un momento, no me acuerdo el año exactamente. Y las estuve mostrando mucho. Las mostré acá en París, las mostré en Estados Unidos, las mostré en... Bueno, ahora... Con este material. Sí, bueno, es como la parte más de carpintería. Acá hay más, algunas otras cajitas. Que bueno, por ahí en video no es tan fácil verlas, pero bueno, en Rosario se pueden ver físicamente. Y a finales de este año en Sputnik vamos a hacer una muestra que también pensamos hacer una instalación con estas cajas, más piezas nuevas y piezas anteriores también. Bueno, acá también hay algunas cajitas. Ahí en esta se puede ver bien la materialidad de las piezas. Esto, bueno. ¿Esta instalación, para dónde la habías hecho? Esta instalación la hice, eso lo hice en la Cité des Arts. En realidad en la Cité des Arts vos cuando haces una residencia tenés un espacio de taller y un espacio y un habitáculo, ¿no? Un lugar para vivir. Tenés una casa con una cocina, un living, un dormitorio. Y bueno, en realidad en la Cité me dieron ganas de hacer algo no en el espacio de taller, sino hacer una instalación en el espacio de vivienda. Y lo que hice fue modificar arquitectónicamente mi vivienda haciendo esta instalación con trozos de pallets. Es como una arquitectura. Por acá tengo un dibujo que por ahí se entiende mejor de esta pieza, que era como una especie de rampa que ocupaba el espacio de la habitación y bloqueaba las ventanas. Las ventanas de repente ya no se podían cerrar más. Y de alguna manera mi idea era transformar ese espacio que estaba hecho para el confort, digamos, un espacio normal, común y corriente que todos conocemos, ¿no?
transformarlo como en algo más hostil, como algo anti-arquitectural, ¿no? Como una especie de cueva o caverna. Claro. Entonces, nada, todo el espacio se volvió un espacio abierto a la intemperie. Bueno, y estas en realidad es mi pared un poco de proyectos. De reflexión. Sí, de ideas, de nuevas ideas. Este es un proyecto que había ideado para Espace Voltaire, pero después en Espace Voltaire hice otro y ahora lo volví a poner en la pared porque quizá lo hago para una muestra en el Madrid, que es en julio. Esto también son como reflexiones, ideas para una película que también estoy pensando. Bueno, Y acá está la cementera. ahí está la cementera, que es cuando tengo que hacer muchas piezas. Me acelera bastante el proceso. Y ahí se ve un poco los otros talleres Sí. de los artistas que te acompañan. Sí, este es mi espacio más de reflexión. Ah, y esas son las botellas de Giverny, Giverny. sí, son algunas que me las agarré de allá, que me las traje. Pero bueno, algunos eran casts como estos, ¿viste? Como muy delgaditos. Que también mi idea era que al quedar en el piso, eventualmente se rompieran, se partieran en partículas y se fueran integrando al paisaje de alguna manera, ¿no? Una idea un poco experimental, pero... ¿Y volviste después a Giverny a hacer el recorrido? Inmediatamente después lo cerraron, porque terminó claro. la residencia, esto fue el verano europeo de 2019, y un ratito después empezó la pandemia, en febrero empezó la pandemia acá, y Giverny solamente abre en verano, o sea que el siguiente verano ya no abrieron, el siguiente verano tampoco, y este verano abrieron de nuevo, pero no fui. Pero tengo ganas de ir. Bueno, Juan, muchísimas gracias por recibir a los amigos del Moderno en tu espacio, revivir un poco lo que fue esa muestra tan maravillosa que hicieron junto a Alejandra Aguado, que también fue una de las primeras fue la primera visita que hicimos al Moderno con los jóvenes del Moderno y estaban todos muy entusiasmados por el diálogo y el intercambio con los curadores y artistas. Vos no estabas, pero ahora sí te pueden ver y conocer. Así que muchísimas gracias. Los que están en Rosario, no dejen de visitar la microferia y el stand de Sputnik, donde está la obra de Juan. Entonces, Juan, si quieres cerrar con algún mensaje. Sí, que los que están en París vayan a Pilo. Ah, claro, sí. Pilo es paticería, la paticería argentina. Que está en 1 Avenue de Père Lachaise, es atrás del cementerio de Père Lachaise. Así que seguramente si alguien recorre París y va a hacer en la visita a Père Lachaise, Sí. hace una parada obligada en Pilos para comer unas ricas medialunas, unos alfajores con dulce de leche. Tal cual. Acá tenemos una muestra de una media luna. Ah, bien, Sí, una instalación que debe ir de a Pilos. escultura. Muy bien. Así que, bueno, muchísimas gracias, Juan. No, a vos. Y nos vemos pronto de vuelta en Buenos Aires. Dale. Gracias a todos por participar del vivo.